Durante siglos nos enseñaron a ver a las grandes civilizaciones de América como mundos separados. Los mayas por un lado, los mexicas en el corazón de México, los incas en las alturas de los Andes, como si cada una hubiera surgido sola, sin contacto, sin intercambio, sin conexión. Pero, ¿y si esa imagen fuera incompleta? ¿Qué ocurriría si parte del conocimiento que permitió construir ciudades como Tenochtitlan y Cusco hubiera circulado por el continente mucho antes de la llegada de los europeos? Porque hoy la arqueología nos revela algo fascinante. Objetos sagrados que viajaron miles de kilómetros, tecnologías que aparecieron primero en una región y siglos después en otra, rutas marítimas capaces de conectar culturas muy distantes, y evidencias que sugieren que América estaba mucho más interconectada de lo que imaginamos. ¿Significa esto que los aztecas y los incas tuvieron contacto directo? No necesariamente, pero sí plantea una pregunta extraordinaria. ¿Hasta qué punto las grandes civilizaciones americanas compartieron conocimientos, ideas y tecnologías? En este video seguiremos las huellas de una concha sagrada, de antiguas rutas comerciales y de innovaciones que cruzaron el continente. Y quizá descubramos que la historia de América no está formada por civilizaciones aisladas, sino por capítulos distintos de una misma historia, una historia de intercambio, de innovación y de conexiones invisibles que apenas comenzamos a comprender. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Dos imperios separados por miles de kilómetros. A simple vista, la idea parece improbable. ¿Qué podían tener en común dos civilizaciones separadas por más de 4.000 kilómetros? Al norte, los mexicas construyeron Tenochtitlan, una ciudad levantada en medio de un lago, con calzadas, acueductos, mercados y una población que asombró a los europeos. Al sur, los incas convirtieron Cusco en el centro de un imperio que se extendía a lo largo de montañas, desiertos y valles. Un estado capaz de movilizar alimentos, ejércitos y mano de obra a través de miles de kilómetros. Entre ambas capitales se extendía un continente entero. Selvas tropicales, desiertos costeros, cordilleras inmensas y cientos de pueblos con sus propias lenguas y tradiciones. Todo parece indicar que se trataba de mundos completamente separados, pero cuando observamos con más atención, empiezan a surgir similitudes sorprendentes. Ambos construyeron ciudades monumentales, ambos desarrollaron sistemas agrícolas extraordinariamente eficientes, ambos integraron religión y poder político, ambos controlaron vastas redes de intercambio, y ambos fueron capaces de organizar a millones de personas. ¿Es solo una coincidencia? Tal vez, pero también podría ser la señal de algo más profundo. La evidencia sugiere que ni los mexicas ni los incas surgieron en aislamiento absoluto. Formaron parte de un continente donde las ideas, los bienes y las tecnologías podían viajar mucho más lejos de lo que imaginamos. Y si queremos entender cómo fue posible, debemos comenzar con el origen de los mexicas. Porque la historia del Imperio Mexica no comenzó en Tenochtitlan. Comenzó con una migración envuelta en misterio, con un lugar cuyo nombre todavía despierta preguntas. Aztlán, el origen de un pueblo en movimiento. Todo gran imperio tiene una historia de origen. La de los mexicas comienza con un lugar cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio. Aztlán. Según sus tradiciones, de allí partió un pueblo que durante generaciones recorrió distintos territorios en busca del lugar señalado por sus dioses. No eran todavía los señores de Mesoamérica. No tenían una gran ciudad. No dominaban a otros pueblos. Eran migrantes. Y, como ocurre con muchos pueblos en movimiento, aprendieron de cada sociedad con la que entraron en contacto. Adoptaron conocimientos. Incorporaron nuevas prácticas y transformaron su organización política y militar. Cuando llegaron al Valle de México, encontraron una región densamente poblada y altamente desarrollada. Durante años ocuparon una posición subordinada. Sirvieron como aliados y guerreros de otros poderes. Observaron, aprendieron y esperaron su oportunidad.
hasta que en 1325 fundaron Tenochtitlan. En apenas 2 siglos, aquella ciudad se convirtió en la capital de uno de los imperios más poderosos de América. Pero su ascenso no ocurrió en aislamiento. Desde sus primeros años, los mexicas participaron en amplios circuitos comerciales que conectaban regiones lejanas. Por esas rutas circulaban bienes valiosos, símbolos sagrados y conocimientos especializados. Algunas de esas redes se extendían mucho más al sur de lo que suele imaginarse, hasta las costas del actual Ecuador. Y allí aparece una de las pistas más fascinantes de toda esta historia. Una concha marina tan valiosa que recorrió miles de kilómetros. El Spondylus, la concha que unió 2 mundos. A veces, un pequeño objeto puede revelar una historia enorme. En este caso, la pista comienza en las cálidas aguas de la costa de Ecuador. Allí vive el Spondylus, una concha de intensos tonos rojos y anaranjados que durante siglos fue considerada un material sagrado. Para muchas culturas andinas, el Spondylus estaba asociado con la lluvia, la fertilidad y el poder. No era un simple adorno, era un objeto ritual y de prestigio. Su extracción exigía bucear en aguas profundas y peligrosas, lo que aumentaba aún más su valor. Pero lo más sorprendente no es su significado, es la distancia que recorrió. Restos de Spondylus han sido encontrados muy lejos de su lugar de origen, en regiones separadas por enormes distancias. Eso demuestra que existían redes de intercambio capaces de transportar bienes altamente valorados a través de gran parte del continente. Y cuando un objeto tan importante viaja, rara vez viaja solo. Con él también pueden circular símbolos, ideas y conocimientos. El Spondylus es una evidencia concreta de que América precolombina estaba atravesada por conexiones de larga distancia. No prueba que mexicas e incas intercambiaran embajadas, pero sí demuestra que el continente contaba con redes capaces de conectar regiones muy distantes. Y esta concha no es la única pista. Existe otra evidencia aún más reveladora. Una tecnología compleja que surgió primero en los Andes y siglos después apareció en el occidente de México. La metalurgia, una tecnología que viajó por el continente. Las ideas también dejan huellas, y una de las más reveladoras es la metalurgia. Mucho antes del surgimiento del Imperio Inca, diversas culturas andinas ya dominaban el trabajo del oro, la plata y el cobre. Con el tiempo, desarrollaron aleaciones como el bronce arsenical y el bronce al estaño. No se trataba únicamente de objetos decorativos. Los metales cumplían funciones rituales, políticas y, en algunos casos, prácticas. Lo importante es la cronología. En los Andes, esta tecnología aparece muchos siglos antes. En Mesoamérica, el trabajo metalúrgico surge mucho más tarde, especialmente en el occidente de México. Y varios especialistas han señalado que algunas técnicas y tipos de artefactos sugieren una difusión gradual del conocimiento desde Sudamérica hacia el norte. Eso no significa que los incas enseñaran directamente a los mexicas, ni que existiera una relación política entre ambos imperios. Significa algo más sutil y al mismo tiempo más fascinante, que ciertos conocimientos pudieron transmitirse de cultura en cultura a lo largo de generaciones. Es una idea poderosa, porque muestra que el conocimiento no necesita fronteras políticas para viajar. Puede avanzar lentamente, de puerto en puerto, de pueblo en pueblo, hasta llegar a regiones muy distantes. Y eso vuelve aún más impresionante lo que lograron estas sociedades. Con herramientas mayoritariamente de piedra, madera y fibras vegetales, construyeron ciudades monumentales y sistemas capaces de organizar a millones de personas. La metalurgia es, por tanto, mucho más que una tecnología. Es una pista concreta de que las ideas podían recorrer el continente. Y si ambos imperios alcanzaron tal nivel de sofisticación, hay una pregunta inevitable: ¿cómo lograron alimentar a poblaciones tan enormes? El verdadero secreto de los imperios. Los imperios no se sostienen solo con ejércitos, se sostienen con alimentos. Antes de conquistar territorios, cualquier gran civilización debía resolver una pregunta esencial: ¿cómo alimentar a cientos de miles de personas?
Los mexicas y los incas respondieron a ese desafío con soluciones extraordinarias. En el Valle de México, los mexicas construyeron las chinampas, parcelas agrícolas creadas sobre las aguas poco profundas del lago. No eran simples huertos, eran uno de los sistemas agrícolas más productivos del mundo preindustrial. Podían generar varias cosechas al año y abastecer a Tenochtitlan, una de las ciudades más grandes de su tiempo. En los Andes, los incas heredaron y perfeccionaron los andenes, terrazas construidas en las laderas de las montañas para crear suelos fértiles donde parecía imposible cultivar. Estas estructuras conservaban humedad, reducían la erosión y generaban microclimas que permitían producir alimentos en distintas altitudes. A primera vista, ambos sistemas parecen completamente diferentes. Uno transformó un lago en tierra cultivable. El otro convirtió montañas en campos agrícolas. Pero en el fondo respondían a la misma lógica: modificar el paisaje para garantizar abundancia. Porque sin excedentes agrícolas no hay especialistas, no hay sacerdotes, no hay ejércitos, no hay ciudades monumentales, no hay imperios. Detrás de los templos y de las conquistas había un conocimiento profundo del agua, del suelo, del clima y de la organización colectiva. Esa fue la verdadera base de su poder. Y cuando observamos este nivel de sofisticación, la gran pregunta vuelve a aparecer. Si dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros resolvieron el mismo problema con un grado tan alto de ingenio, ¿qué nos dice eso sobre el conocimiento que circulaba por América? Para responder, debemos mirar la evidencia arqueológica en su conjunto. Las 4 evidencias que revelan una América conectada. Hasta aquí hemos seguido varias pistas: una concha sagrada, una tecnología que apareció primero en el sur y siglos después en el norte, sistemas agrícolas sorprendentemente sofisticados. Pero en historia, una pista aislada no basta. Lo que realmente convence a los investigadores es cuando distintas líneas de evidencia, obtenidas de manera independiente, terminan apuntando en la misma dirección. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. No existe evidencia concluyente de que los gobernantes de Tenochtitlan y Cusco hayan mantenido contacto directo. No conocemos embajadas, no hay registros escritos de encuentros entre ambos estados. Y hasta ahora, ningún hallazgo arqueológico permite afirmarlo con certeza. Pero eso no significa que estuvieran aislados, porque cuando observamos el conjunto de la evidencia arqueológica, emerge una imagen mucho más amplia. La de un continente atravesado por redes de intercambio que permitieron la circulación de bienes, ideas y tecnologías a lo largo de miles de kilómetros, y 4 líneas de evidencia sostienen esa conclusión. 1. El Spondylus, una concha sagrada que viajó miles de kilómetros. El Spondylus es un molusco que habita principalmente en las aguas cálidas frente a las costas del actual Ecuador. Su concha, de color rojo intenso, fue uno de los materiales rituales más valorados de la América precolombina. En los Andes estaba asociada con la lluvia, la fertilidad y el poder. Su extracción requería bucear en condiciones peligrosas, lo que aumentaba aún más su prestigio. Lo importante es que esta concha ha sido encontrada muy lejos de su lugar de origen, en contextos ceremoniales, tumbas de élite y centros de poder distribuidos por distintas regiones del continente. Eso demuestra que existían redes de intercambio estables y de larga distancia, y cuando un objeto tan valioso recorre miles de kilómetros, no lo hace de manera casual. Detrás de ese movimiento hay rutas consolidadas, especialistas en intercambio y sociedades que reconocen su valor simbólico. 2. La metalurgia, una innovación que avanzó hacia el norte. La metalurgia más antigua y sofisticada de América se desarrolló en los Andes. Siglos antes del surgimiento del Imperio Inca, culturas andinas ya trabajaban oro, plata, cobre y diversas aleaciones de bronce. En Mesoamérica, en cambio, el trabajo del metal apareció mucho más tarde. Los hallazgos arqueológicos muestran que las primeras evidencias de metalurgia compleja en el occidente de México son posteriores a su consolidación en Sudamérica. Y varios especialistas han señalado similitudes técnicas que sugieren una difusión gradual del conocimiento.
no estamos hablando de una transferencia directa entre imperios. Estamos hablando de procesos de transmisión cultural que pudieron ocurrir a lo largo de generaciones. Pueblo tras pueblo, puerto tras puerto, hasta que una innovación nacida en una región terminó adoptándose en otra muy distante. 3. La navegación del Pacífico, el mecanismo del intercambio. Durante mucho tiempo se subestimó la capacidad náutica de los pueblos americanos. Hoy sabemos que las sociedades costeras del actual Ecuador y Perú construían grandes balsas de madera con velas y sistemas de navegación eficientes. Los cronistas del siglo XVI describieron estas embarcaciones transportando textiles, metales, conchas y otros bienes de alto valor. No eran canoas costeras de corto alcance, eran verdaderas plataformas comerciales. Su existencia proporciona un mecanismo concreto para explicar cómo ciertos productos y conocimientos pudieron desplazarse a lo largo del litoral del Pacífico. 4. Bienes exóticos, el mapa invisible del intercambio. La arqueología ha revelado una y otra vez la presencia de materiales procedentes de ecosistemas muy lejanos. Conchas marinas halladas en zonas del interior, plumas tropicales en regiones áridas, metales y piedras semipreciosas encontrados a cientos o miles de kilómetros de su origen. Cada uno de estos hallazgos es una evidencia material de intercambio, y cuando se analizan en conjunto, dibujan un mapa invisible de rutas comerciales que conectaban territorios muy distantes. Y, cuando todas las evidencias convergen, ninguna de estas pruebas por sí sola demuestra que mexicas e incas mantuvieran contacto directo. Pero las 4 juntas revelan algo difícil de ignorar: objetos sagrados que recorrieron enormes distancias, tecnologías que se difundieron gradualmente, rutas marítimas capaces de sostener intercambios de largo alcance y materiales foráneos presentes en lugares remotos. La conclusión más razonable es que América precolombina no estaba fragmentada en mundos aislados. Era un continente dinámico, conectado por redes de intercambio que permitieron circular bienes, ideas y conocimientos durante siglos. Y si esto es cierto, entonces la historia de los mexicas y la de los incas no deben entenderse como relatos completamente separados, sino como 2 expresiones extraordinarias de una historia continental mucho más grande. La red invisible de América. Cuando pensamos en los mexicas y en los incas, solemos imaginarlos como 2 mundos separados. Uno en el corazón de Mesoamérica, el otro en las alturas de los Andes. Miles de kilómetros de distancia, lenguas distintas, tradiciones propias y, aparentemente, ninguna relación entre ellos. Pero la evidencia arqueológica cuenta una historia más compleja. Una concha sagrada extraída en las costas de Ecuador, tecnologías metalúrgicas que aparecieron primero en el sur y siglos después en el occidente de México, balsas capaces de recorrer grandes distancias por el Pacífico y objetos hallados muy lejos de su lugar de origen. Cada una de estas pistas, por sí sola, es sugestiva, pero juntas revelan un patrón difícil de ignorar. América no era un conjunto de civilizaciones aisladas. Era un continente atravesado por rutas de intercambio, circulación de conocimientos y contactos que se extendieron durante siglos. No sabemos si los gobernantes de Tenochtitlan y Cusco llegaron a conocerse, y hasta hoy no contamos con pruebas definitivas de un contacto directo entre ambos imperios. Pero esa no es la pregunta más importante. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué tan conectada estaba América antes de la llegada de los europeos? Y todo indica que mucho más de lo que imaginamos. Comprender esa red invisible no solo cambia nuestra visión del pasado, también nos recuerda que las grandes civilizaciones americanas formaron parte de una historia compartida de innovación, intercambio y creatividad. Una historia continental que todavía estamos redescubriendo. Si este video cambió tu manera de ver el pasado de nuestro continente,
Suscríbete a Storylab, porque la historia de América aún guarda muchas conexiones sorprendentes por descubrir. Nos vemos en el próximo